Agradezco a todos y cada uno de los participantes, a nuestro orador principal, el doctor Eduardo Gamarra, que nos ha fijado un marco general desde su formación académica pero patriótica. Hago especial mención a los oradores que han participado desde el exilio, Dante Pino, Hugo Carvajal, el doctor Torres Goitia y el doctor Guido Áñez. Agradezco a los puntos de vista que han clarificado varios aspectos del sentimiento boliviano por parte del economista Hugo Valderrama, del sociólogo Fernando Untoja, de la doctora Gisela Derpic, del político, activista, periodista Virginio Lema y del almirante Xavier. Se trata de que hoy día, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones en el Estado plurinacional de Bolivia, tenemos una visión diversa de lo que representan diferentes sectores, diferentes formaciones, diferentes posiciones políticas, diferentes favorabilidades respecto a los candidatos y también posiciones regionales y profesionales. De eso se trata. Se trata de que las Américas y el mundo, a través de este foro, puedan ver la Bolivia de hoy día, la Bolivia del 2025. Por eso hemos preparado el foro Elecciones Bolivia Segunda Vuelta, que yo quiero resumir recogiendo frases de los expositores. Primero, Bolivia no vive en democracia. Y si Bolivia no vive en democracia, ¿en qué vive? En una dictadura. Nos cuesta decir dictadura. Es mejor a veces esta cuestión de recurrir a la calificación negativa, no vive en democracia, que es un buen señalamiento, o decir es un autoritarismo. Bolivia hoy día y desde hace muchos años es una dictadura, narcoestado, satélite de un sistema transnacional de crimen organizado que se hace llamar socialismo del siglo XXI como su alias político, pero que en verdad es la expansión de la dictadura de Cuba, que ha copado Venezuela, Ecuador en su momento, Bolivia, Nicaragua, y que tiene gobiernos sirvientes en democracias donde ha puesto presidentes que son Brasil con Lula, México con López Obrador y Sheinbaum, Colombia con Petro, Honduras con la señora Castro y, salvo en el tema venezolano, Chile con Boric. Ese es el contexto regional histórico de todo el siglo XXI en el que se desarrolla la segunda vuelta electoral del Estado plurinacional de Bolivia. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que esta elección del próximo domingo refleja la esperanza electoral, porque todos los bolivianos y los americanos, latinoamericanos y la gente de todo el hemisferio estamos esperanzados en un cambio en Bolivia, y que esa esperanza se produce exactamente a 22 años de un hecho histórico que marcó el inicio de esta desgracia, que fue el golpe de Estado del 17 de octubre del año 2003, en el que se derrocó al presidente constitucional de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Se lo derrocó simulando o pretextando la narrativa de una guerra del gas. ¿Qué era la guerra del gas? La guerra del gas era la reacción supuestamente popular, armada, violenta, con participación de operadores cubanos, venezolanos, peruanos, brasileros y transnacionales del naciente socialismo del siglo XXI para impedir que Bolivia exporte gas a Estados Unidos, para impedir que esa exportación de gas pase por Chile. Y derrocaron al gobierno con lucha armada, con agresión sostenida, después de haber intentado en febrero de ese mismo año asesinar al presidente de la República, investigación que está certificada por la Organización de Estados Americanos a través de 8 golpes de Estado. Y lo derrocaron y al día siguiente fueron al Alto de La Paz
y celebraron un instrumento del que ya nadie quiere hablar, la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre que marcaba como hitos de cambio, donde estuvo Carlos Mesa, el vicepresidente Felón, que participó y dirigió la traición al presidente constitucional de la República, donde estaba Evo Morales y donde estaba todo el grupo de golpistas, aprobaron en la Agenda de Octubre constituyente, nacionalización de hidrocarburos, persecución a los derrocados, libre cultivo de coca, y lo lograron. A partir de esa Agenda de Octubre, hoy día Bolivia tiene un estatuto dictatorial impuesto por Cuba y Venezuela, copiado de los textos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que llaman Constitución del Estado Plurinacional. Hoy día Bolivia ha dejado de ser el primer país exportador y potencia del gas del Cono Sur. No hay gas ni para exportar, y los gasoductos que exportaban gas a la Argentina y al Brasil sirven para que la Argentina mande gas a otros países. Bolivia ha sufrido, como sufrió Cuba con su principal industria del azúcar, la liquidación de la industria del gas, como hicieron con Venezuela liquidando la industria petrolera. ¿Pero quién lo ha hecho? La intervención transnacional. Pero además de eso, han construido el narcoestado, porque Bolivia ha subido de 3.000 hectáreas de coca ilegal que tenía en octubre del año 2003 a cerca de 100.000 hectáreas que tiene hoy día. Han cambiado la ley de lucha contra el narcotráfico, protegen el narcotráfico. Evo Morales tiene su republiqueta en el pleno centro del país, protegen narcotraficantes de todo el mundo y son un satélite de provisión al cartel de los soles, ahora identificado, que es el que detenta el poder en Venezuela bajo Operación Cubana. Pudiéramos hablar largamente de esto, pero no es el tema. Pero este es el origen de la Bolivia de hoy. Este es el origen de una Bolivia que, si ustedes la comparan con el 17 de octubre del año 2003, hoy día Bolivia no tiene gas, hoy día Bolivia no tiene libertad, hay más de 300 presos políticos y cerca de 28.000 exiliados. Hoy día Bolivia no tiene democracia, hoy día Bolivia no tiene mar, porque en el camino se lo han regalado a Chile. Hoy día Bolivia no tiene gasolina, no tiene diésel, porque crearon subvenciones que después no pudieron sostener. Hoy día Bolivia no tiene fondos de pensiones, le están robando a los bolivianos sus recursos privados, a los jubilados y a los que están trabajando, porque de eso vive el Estado plurinacional. Ya se han liquidado cerca de 14.000 millones de dólares al pasar eso a manos del control estatal. Hoy día Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene un kilo de oro en reservas y están vendiendo a futuro las reservas que puedan tener. Hoy día Bolivia es un Estado plurinacional, satélite de Cuba y Venezuela, en el que ni siquiera han podido sostener el fraude electoral en la primera vuelta, porque se armó la camorra, la pelea entre el dictador en jefe Evo Morales y el dictador en ejercicio Luis Arce por temas de corrupción. Y donde nos han mostrado en las últimas semanas una supuesta lucha contra la corrupción, cuando, utilizando cada uno el brazo que le queda de la manipulación del sistema judicial y de las fiscalías desde la dictadura, los socios de Evo Morales o su Estado Mayor aparecen presos por narcotráfico. Todo el mundo sabe que son narcotraficantes, pero recién sucede ahora, porque es la acción de Luis Arce. Y los hijos de Luis Arce corruptos son perseguidos porque es la acción del brazo de Evo Morales. O sea, lo que estamos viendo es el agotamiento de la confrontación de una situación dictatorial que le da a Bolivia la esperanza y la oportunidad electoral a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia. Entonces, de todo lo dicho aquí, resumo que el futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado del poder. ¿Por qué hablo de restitución constitucional? Porque un instrumento como es la denominada Constitución Política del Estado Plurinacional es un instrumento totalmente nulo, porque está fundado en crímenes, en delitos. Y este es el iter criminis de lo que llama la Constitución del Estado Plurinacional. Primero, la Ley de Reforma Constitucional número 2650 de 13 de abril del 2004
suplanta el artículo 232 de la Constitución de la República, introduciendo la reforma total de la Constitución, que incluye la Asamblea Constituyente expresamente prohibida por la Constitución de la República. El artículo 232 de la Constitución de la República dice que solo es posible la reforma parcial de la Constitución por el siguiente procedimiento: una ley de necesidad de la reforma donde se establece con claridad lo que se necesita reformar. En el siguiente periodo legislativo, 5 años después, la ley de reforma que acepta o niega ese texto de la ley de la necesidad de la reforma, no otro. Y lo que se hizo en el mes de agosto del año 2002, en los últimos días del gobierno de Quiroga y antes de que el presidente Sánchez Lozada asuma, fue una ley de necesidad de la reforma para agregarle a ese procedimiento un referéndum popular. Esa era la ley de necesidad de reforma que existía. Y después del golpe de Estado del año 2004, el 13 de abril, utilizando esa ley de necesidad de la reforma que agregaba el referéndum popular, cambian el texto y establecen la constituyente. Eso se llama falsedad material, falsedad ideológica. Y el aplicar ese instrumento es uso de instrumento falsificado. Y el consorcio de criminales que hicieron eso son los que firmaron y aprobaron esta ley falsificada 2650, que no tiene ningún valor. Después de eso, Evo Morales llegó al poder. Y cuando llegó al poder, hizo la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente sesionaba en Sucre hasta que tuvieron problemas, generaron la masacre en los alrededores del centro donde funcionaba la Constituyente y tuvieron que ser trasladados a un cuartel en Oruro, la masacre de la Calancha. Y en el cuartel en Oruro mandaron un proyecto de constitución al Congreso Ordinario cuya única tarea era aprobar una ley para hacer el referéndum sobre ese texto. Pero resulta que esa propuesta de la constituyente, ya ilegal, ya nula, pero propuesta, no tenía Estado plurinacional y no tenía reelección continua del presidente, que era lo que Evo Morales quería. Entonces se pusieron de acuerdo la oposición que controlaba el Senado, porque la mayoría del Senado de 27 miembros era de oposición, 13 senadores de Jorge Quiroga, un senador de Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz, que presidía el Senado, y acordaron una ley, que es otra ley interesantísima, que es la ley 3941 de 21 de octubre del 2008, por la que el Congreso se atribuye los derechos del pueblo y modifica la ley de reforma constitucional ya falsificada, la 2650, al establecer que, comillas, concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y el interés nacional por ley especial del Congreso aprobada por 2/3. O sea, que terminan redactando lo que hoy día se conoce como Constitución del Estado Plurinacional, los del Congreso Ordinario y no los de la Constituyente. Pero ¿quiénes redactan? Son 2 abogados de la Universidad de Valencia, España, pagados por Cuba y Venezuela, que daban cátedra de Derecho Constitucional a la Universidad de La Habana, que junto con 2 abogados de Bolivia, cuyo nombre se conoce, pero ellos prefieren mantenerlo en reserva, muy conocidos y deberían salir, redactan la Constitución del Estado Plurinacional. Que luego, gobierno y oposición, Evo Morales, Jorge Quiroga y la gente que manejaba la oposición en ese momento, le dicen al pueblo de Bolivia que tiene que votar en referéndum. Y el pueblo de Bolivia se resiste. Y porque se resiste viene la masacre de Cochabamba. Y luego viene la masacre, o al mismo tiempo, del Porvenir, donde toman preso al gobernador Leopoldo Fernández y lo llevan a la cárcel más de 12 años hasta que llega el gobierno interino de la señora Áñez. Y producen las masacres 1 y 2 del Hotel Las Américas, que están certificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el caso número 13.546, dándole responsabilidad a Evo Morales y su gobierno por esa masacre. Y así aprueban, con fraude electoral además, la Constitución que se llama el Estado Plurinacional. ¿Qué valor tiene eso hoy día?
¿Qué valor tiene eso que llaman Constitución del Estado Plurinacional para que el presidente que sea electo el domingo la cumpla o la aplique? ¿Saben? No tiene ningún valor y no depende del presidente que vayan a elegir el domingo los bolivianos. Porque el artículo 31 de la Constitución de la República, esa Constitución que han suplantado, violado, dice: son nulos los actos de quienes usurpen, los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo es nulo. La nulidad en derecho es algo que nace muerto, no nace, no ha existido nunca. Esa Constitución del Estado Plurinacional solo existe por la fuerza y la violencia, por la violación de los derechos humanos que hay en Bolivia y que hace que en Bolivia no exista ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Esa Constitución solo existe por la gente que fue muerta en las masacres del 2008, en el Porvenir, en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre. Solo existe por la gente que metieron presa, porque los presos políticos después de eso se multiplicaron, y por la gente que tuvo que salir al exilio, aumentando a quienes ya habíamos salido al exilio el año 2003. Ese texto es nulo de pleno derecho, y es obligación de quien sea elegido presidente este próximo domingo, como primer acto de gobierno, aceptar y declarar la nulidad de esa Constitución, porque si no lo hace va a estar firmando su sentencia de liquidación. Porque el presidente que sea electo este domingo en Bolivia solo tiene dos opciones. Tiene la opción del continuismo, que fue lamentablemente lo que hizo la señora Áñez en el año de interinato que le tocó. Y de esa manera, si el presidente electo este domingo, Rodrigo Paz o Jorge Quiroga, decide por el continuismo, será el cuarto jefe del Estado plurinacional, del narcoestado de Bolivia. El primero fue Evo, el segundo fue la señora Áñez, el tercero es Luis Arce, y el cuarto puede ser Rodrigo Paz o puede ser Jorge Quiroga. Jefes del narcoestado plurinacional bajo un texto constitucional que llaman constitucional, que además no les permite cumplir ninguna de las promesas económicas que han hecho. ¿Saben por qué? Porque el artículo 320 de esa Constitución impuesta con falsificaciones, masacres y suplantaciones no permite la inversión externa, no permite que los inversores externos tengan ninguna garantía. Dice: la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, las leyes y autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a las declaraciones diplomáticas para obtener otro tratamiento. ¿Quién va a llevar $1 a Bolivia en estas condiciones? El narcotráfico, seguramente. El otro camino que tiene el presidente que sea electo este domingo es el camino del cambio. Es un camino durísimo, es un camino difícil. Es un camino en el cual van a tener de inmediato levantamientos, bloqueos. Evo Morales va a paralizar el país. Van a empezar a salir todos los privilegiados del crimen organizado y todos los privilegiados de lo que se llama movilidad social, que lo único que ha hecho es convertir a los campesinos en narcos y convertir a los pobres en más pobres. Porque miren los datos históricos de Bolivia y compárenlos con los del año 2003, al día del golpe contra Sánchez Lozada. La pobreza en Bolivia hoy día ha subido a cerca del 60% y vamos camino a la miseria. Hoy día tenemos un país más pobre que el día que dijeron que iban a hacer, que no querían exportar combustibles, gas a Estados Unidos, y que hicieron la llamada guerra del gas, que fue solamente la coartada para que el grupo transnacional de crimen organizado termine con la democracia en Bolivia. Concluyo después de esta descripción, porque esto que les acabo de relatar es solamente topografía. Ustedes pueden encontrar cada dato que he mencionado en los registros y documentos del país y de la prensa. Y concluyo esto diciendo que la opción en Bolivia es la restitución constitucional y que el próximo presidente, cuando jure, el primer instrumento que tiene que firmar es un decreto presidencial. No necesita ni gabinete, necesita alguien que dé fe que es la firma del presidente.
restituyendo la Constitución de la República de Bolivia por mandato del artículo que es el que señala la nulidad de los actos de quienes usurpen funciones, del artículo 31 de esa propia Constitución. No tiene nada más que hacer. Y lo segundo que debería hacer, y es opcional, es acabar con todas las amnistías que se han firmado después del golpe de Estado a la democracia del 17 de octubre del 2003. Carlos Mesa les firmó 2 amnistías a los golpistas. Eso permitió a Evo Morales llegar a la presidencia de la República. Porque si no, no hubiera podido llegar, tendría que haber sido juzgado por todos los crímenes que cometió. Y la amnistía solo abarca a los agresores a la democracia y lleva a proceso a los defensores de la democracia, resultado de lo que el alto mando militar de esa época terminó en la cárcel y todo el gabinete en el exilio y muchos ministros en la cárcel. Acabar con las amnistías, que no solamente abarca eso, les quiero decir que como amnistía con amnistía se paga. Ustedes acordarán que antes de ir a la entrega del mar boliviano en La Haya, Evo Morales le firmó amnistía a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga. Y que ellos están en la situación que están, y Quiroga ha podido ser candidato gracias a la amnistía firmada por Evo Morales. Entonces, recuerdos históricos que duelen pero que son necesarios, voten por el que quieran, pero el presidente que gane el domingo sabe que o va a ser el cuarto presidente del narcoestado, el cuarto jefe de Estado del narcoestado plurinacional, o va a volver a ser el presidente de la República de Bolivia.